Saludos estimados estudiantes y aprendices de la gloriosa carrera. En este video 6 de PHP vamos a realizar, según lo que está en el Figma, este campo y este botón de buscar. Vamos a hacer el código que me va a permitir ingresar aquí un dato, darle en el botón buscar y que me busque en el registro de los campos que se están mostrando, de los registros que se están buscando, y que me busque, según lo que estoy escribiendo, el registro con esa coincidencia de ese dato. Por ejemplo, si coloco un nombre y le doy clic, que me busque los registros con ese nombre. Esto es parte del CRUD, de la R de read, porque significa leer y buscar. Entonces, bueno, como ya lo marcamos como hecho, vamos a hacer la segunda parte del CRUD, pues de la parte de leer, para que busque también los datos. Entonces, ese campo de texto estaría por aquí. Entonces, solamente hice un cambio que no está en el video o en la página, que es que le añadí este fondo gris a la página, también para que se note más el car, que es la estructura esta blanca, pero le agregué un fondo gris normalito para que se parezca más al Figma. Y eso es simplemente aquí está, una etiqueta o un atributo style con el código CSS del color de fondo y de color un gris ligero. Entonces es lo único que hice. Lo demás, bueno, está tal cual como lo dejamos en el último video. Pero antes de eso, quiero enseñarles una herramienta. Yo tenía pensado hacer un video de herramientas que nos ayudan a la programación. Sin embargo, he hablado poco a poco de ciertas cosas. Por ejemplo, hablé en un video anterior de ChatGPT, de una página que me transforma un archivo con datos en Excel en código SQL, que es muy importante porque nos ayuda en muchas cosas. Y esta vez quiero hablarles un poquito de un sistema de respaldo, un repositorio de código llamado GitHub. GitHub es una página que me almacena código de mis proyectos. Obviamente tiene muchas más ventajas. GitHub, que es una de las páginas que hace eso, es la más famosa en realidad. Hay otras que hacen o proveen de este mismo servicio, pero son poco conocidas, pero también son muy buenas. Les podría mencionar, por ejemplo, GitLab. Vamos a buscar por aquí GitLab, que también, claro, tiene ciertas diferencias, pero nos ayuda muchísimo. Lo que es GitHub y GitLab facilita mucho la programación en equipo. ¿Por qué? Porque se va a subir el código a un repositorio y quienes tengan el permiso pueden descargar ese código, modificarlos y subir los cambios. Entonces, imagínense que están haciendo un sistema en el que están trabajando 3 personas, cada uno está programando un módulo del sistema, y cuando terminen los 3 el módulo que les corresponde a cada uno, cuando van a unir el código, uno le pasa el código al otro y el otro se lo pasa al tercero, para que el tercero los una en el mismo sistema. Eso se hacía antes, pero ahora con la aparición de estas páginas que me almacenan el código y me crean un repositorio, pues me ayuda muchísimo. Incluso a mí como programador o al programador le ayuda a la hora de, por ejemplo, si está haciendo una página, un sistema, respaldo y termino por ese día de programar, guardo los cambios y hago el respaldo en el repositorio
de tal manera que si ocurre un problema, un daño en la computadora, se daña el disco duro, yo no pierdo el código, sino que ya está en un repositorio, en este caso en GitHub. Entonces, bueno, como les dije hace rato, GitHub y GitLab, que son los más conocidos en ese ámbito, tienen obviamente muchas otras utilidades y no es intención de esta parte del video pues explicar todo lo que hace GitHub y explicar cosas un poco más complejas. Simplemente vamos a respaldar este código en un repositorio. Entonces obviamente hay que hacer una cuenta normal, es gratuito. Obviamente, como todo sistema, tiene algunas limitaciones, como sistemas que proveen de algún servicio, y la versión premium es paga. En mi caso pues no me ha hecho falta utilizar la versión de paga, la versión premium. Utilizo la gratuita y hasta ahora me ha servido para lo que necesito. Entonces, bueno, voy a crear aquí en este botón de New un nuevo repositorio. Vamos a colocarle de nombre página PHP UNEFA. Bueno, me dice que está disponible obviamente dentro de mis repositorios, que tengo algunos, y lo voy a dejar como público. Usualmente lo trabajo como privado, pero si lo dejo público, cualquier persona puede ubicar este repositorio. Hay otras cosas que, bueno, no son obligatorias. Por ejemplo, el readme no es necesario, y añadir este archivo tampoco es necesario. Entonces simplemente le doy en crear repositorio y aquí me lo creo y me da algunas instrucciones de lo que tengo que hacer. Estas instrucciones están un poquito desordenadas, entonces lo que voy a hacer es usarlos como yo he aprendido a utilizarlos. Entonces lo que voy a hacer es venir a VS Code y voy a mostrar el panel de consola, porque vamos a utilizar código, algunos comandos para poder utilizar GitHub. Entonces si ustedes utilizan otro IDE que no tiene consola, pueden utilizar una consola externa, o incluso con el CMD de Windows o el terminal del Linux lo pueden hacer. Pero la comodidad y una de las grandes ventajas del VS Code es que tiene su propia consola. Importante que estemos donde estemos, tiene que estar ubicada la consola en la página, en la carpeta de nuestro proyecto, que recuerden que está en htdocs, en la carpeta SAN, en el disco local C. Vamos a abrir un momentico esta carpeta, y aquí está la carpeta, página PHP, htdocs, SAM. Bueno, ya saben cuál es esta carpeta. ¿Qué sucede? Que lo primero que me dice GitHub es que tengo que ejecutar este comando, el git init. El git init me va a crear una carpeta aquí que va a contener la información del git, de lo que es el repositorio. Entonces aquí coloco simplemente ese comando, git init, y me dice que se ha iniciado un repositorio. Y fíjense que esto se colocó en verde. Esto quiere decir que estos archivos no se han agregado al repositorio, por eso están en verde. Y si me vengo acá a la página, aquí me creo un archivo que se ve como un poco transparente, .git, esta carpeta. Entonces, ¿qué me dice de nuevo? ¿O qué me dice GitHub? Bueno, que tengo que añadir un readme, pero esto no es obligado, y hacer un commit. Los commits son como los nombres de los cambios que nosotros le vamos a hacer a las páginas. En este caso me da un ejemplo GitHub que me dice que el commit es el primer commit. Entonces generalmente es así, pero antes de colocar el commit, por eso digo que estos comandos están un poquito como que desordenados, voy a decirle que me agregue
este git, porque al final el nombre de mi repositorio es este que está aquí, o la dirección de mi repositorio es este que está aquí. Entonces lo tengo que añadir desde mi archivo en mi carpeta local de mi computadora. Copio ese comando, le doy clic o enter, mejor dicho, y aparte voy a escribir un comando llamado git add. Dejo un espacio y coloco un punto. Le doy enter y ahora sí le voy a decir un git commit, que es el comando que me dicen aquí que lo debo utilizar. Entonces, bueno, lo voy a escribir a mano. En este caso sería git commit un -m, porque voy a pasar un mensaje, y le voy a colocar primera subida. Y eso es todo. Eso va entre comillas dobles y listo. Le doy enter. Entonces ahora me hace un conteo. Me dice que creo los nodos y los repositorios de estos archivos. Fíjense que ahora esto me cambió a blanco, porque ya se subieron o ya se crearon los commits. Mejor dicho, no se han subido a la página todavía. Se crearon los commits, que son los cambios que se van a subir. Obviamente, como es la primera subida, entonces lo que está sucediendo es que el repositorio está vacío. Entonces todos los archivos obviamente son nuevos para el repositorio. Entonces, ya que hago eso, que esto me cambia en blanco, lo que voy a hacer es a subir los cambios al repositorio en GitHub. Para eso hay un comando que es en git push-o origin main. Esto solamente se hace una sola vez. Entonces, bueno, pero vamos a agregar esto primero, porque yo creo que si lo hago directamente me da un pequeño problema. El git branch. Y ahora sí, vamos a pasarle el git push. Push es de empujar. Entonces yo voy literalmente a empujar los archivos al repositorio. Entonces copio eso, tal cual como me lo dice GitHub. Le doy enter. Y fíjense que me dijo que subió los archivos. Vamos a ver detalladamente un poquito esta parte. Me dice que encontró 14 objetos. Es decir, que hay 14 archivos en el repositorio que se van a subir. Me los cuenta, me dice, me va contando cuando se están subiendo. Obviamente esto depende de mi velocidad de internet. Dice algo que está usando un método de compresión. Lo importante es que me dice que se sube, que están subiendo los archivos. Obviamente lo hizo muy rápido porque son pocos archivos y pesan poco. Aquí me dijo que lo subió a 1 mega por segundo, que es básicamente mi velocidad de internet. Y listo, me subió todos los cambios a esta dirección del repositorio. Y me dice que lo subió a la rama main, a la rama principal. Esto de los branches o de las ramas es una teoría un poco compleja que les invito a investigar, a documentarse en lo que es GitHub y todo lo que implica, porque la mayoría de las empresas que trabajan con desarrollo de software trabajan con GitHub. Entonces aquí ya no me hace falta esto. Puedo ir a mi repositorio. Si le doy clic aquí arriba, ahora me muestra obviamente en la página los archivos que he creado. Si yo creo un nuevo archivo, pues tengo que hacer el procedimiento, aunque es más sencillo. Simplemente aunque ahorita vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a hacer una modificación. Por ejemplo, vamos a agregar aquí este campo de texto, este input. Obviamente, al hacer una modificación mínima, el Git me lo va a detectar y me va a marcar ese archivo como con un cambio que no se ha subido al repositorio. Entonces estamos aquí en esta parte donde yo quiero añadir ese input. Voy a añadir un input normal, como dije. Después vamos a hacer algunos cambios para efectos del input de búsqueda. Entonces un input que tiene una clase
form control, que es la de Bootstrap. Pero bueno, vamos a dejar eso así, simplemente un input. Cuando guarde los cambios, fíjense que me lo detectó y me le coloca la M de modificado. Entonces me lo marca el anaranjado. Así llevo un control más de los archivos que he modificado algo y no lo he subido al repositorio. Entonces, obviamente, si vengo a la página y refresco, aquí tengo el campo de texto. Entonces, supongamos que ya yo hice algunos cambios en el sistema, en la página, y por algún motivo voy a dejar de trabajar ese día o voy a hacer una pausa y después regreso, pues puedo guardar los cambios en el repositorio para no tener ningún problema, y es lo que yo recomiendo. Entonces, por ejemplo, para guardar los cambios se hace igual. Aquí en la consola voy a colocar el comando git add un espacio punto y luego creo el commit, un git commit -m, y le coloco, por ejemplo, incluido el campo de texto en estudiantes.php. Vamos a colocar así, aunque a veces no es necesario ser muy específico, porque el GitHub me muestra dónde fue que se hizo la modificación o se subió el commit o los cambios, como lo quieran llamar. Le doy enter. Entonces ahora me está diciendo que ahí como que pasé el commit, lo tiene preparado para subir el cambio, pero no lo ha hecho. Aunque aquí ya me lo quitó, lo que voy a hacer ahora es un git push, que literalmente es empujar. Le doy enter, inicia el proceso de subida. Como es un solo archivo, lo hace casi que inmediato, y aquí ya no me muestra que hay una modificación. Y si vengo a la página de GitHub y refresco, ahora en la carpeta de PHP el commit que acabo de hacer me lo está mostrando. Claro, si yo entro a la página, todo va a decir primera subida, excepto el archivo donde cambié, que es el estudiante.php. Y así puedo documentar los cambios. Puedo de repente, si yo estoy modificando un sistema, si estoy haciendo algo y me enredo y me empieza a dar errores y ya no sé qué fue lo que modifiqué y no sé qué es lo que me da error, puedo eliminar incluso esta carpeta, la puedo eliminar y puedo descargar los cambios del GitHub. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a eliminar la carpeta para simular que, bueno, por algún problema se nos borraron los archivos y tuvimos un problema. Entonces estamos aquí en la carpeta, vamos a ir hacia atrás y la carpeta la voy a eliminar. Pero bueno, antes hay que cerrarla aquí, porque nos puede dar un conflicto al cerrarlo. Y en el VS Code también vamos a, no sé, a cerrar la carpeta. Vamos a decirle cerrar carpeta. Ok. Ahora sí, vamos a intentarlo. Y me borró la carpeta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, nos vamos a venir a donde está nuestro repositorio. En este caso es página PHP UNEFA. Vamos a venir a esta parte donde dice code. Le damos clic y aquí se nos va a presentar algunas opciones. Podemos restaurarlo por el cliente de GitHub, podemos hacerlo por SSH, o el más común y el más sencillo, que es por una clonación, clonarlo con el enlace del repositorio. Y bueno, también está la opción de descargarlo como zip. Es otra idea. Yo lo descargo, descomprimo el zip y es el sitio guardado. Pero bueno, vamos a clonarlo, porque si yo descargo el zip, tengo que hacer el procedimiento para
conectar el GitHub con mi carpeta descargada. Ya con la clonación hace ese procedimiento. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es copiar esto, copiar este enlace. Le doy aquí, vengo a mi carpeta de htdocs de mi servidor, en este caso SAM. Entonces voy a crear aquí una carpeta con el nombre del sistema. En este caso era página PHP. Y dentro de esta carpeta voy a entrar y tengo dos opciones. Puedo abrir aquí una ventana de comandos, o puedo abrir la carpeta con el VS Code. Vamos a hacerlo con el VS Code. Le voy a decir que quiero abrir una carpeta. En este caso, o en mi caso, lo tengo aquí en el htdocs en página PHP, que es la carpeta que acabamos de crear, que está vacía. Entonces aquí vamos a abrir la consola y vamos a escribir el siguiente código. Vamos a escribir git clone, de clonar, de un espacio, pego lo que copié en mi página de GitHub, dejo un espacio, coloco un punto y le doy enter. Entonces me dice que está clonando dentro, en este caso, del punto, que es simplemente la carpeta que definí, que creé por allá, que se llama página PHP. Y aquí me dijo que ya guardó todo, que descargó todos los archivos o me los clonó. En este caso, si yo me vengo a la página, fíjense que ya puedo ver de nuevo mi archivo, lo que está, mi sistema, perdón, lo que está respaldado en el repositorio. Entonces, es una gran ventaja el poder utilizar los repositorios, porque por cualquier problema puedo recuperar lo que guardé. Obviamente, como ya expliqué, el proceso de guardar los archivos es importante porque no puedo, en cualquier momento puedo tener un problema. Entonces, bueno, vamos a entrar en la página como tal de nuevo y tenemos nuestra página sin problemas. Muy bien, ahora quiero darle funcionamiento a este input, porque quiero que cuando escriba una palabra y le dé un botón que voy a construir aquí, él me ubique los registros que coincidan con los que estoy escribiendo en este input, que es la parte de búsqueda. Entonces, bueno, vamos a eso. Vamos al código. Aquí vamos a irnos a la parte de admin. Vendría siendo en estudiantes.php y busco esa parte donde está el input, que aquí está. Lo habíamos dejado allí. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer rápidamente es buscar la estructura de ese input. Se vendría siendo un input, el input group. Vamos a colocar un input group normalito. Copiamos esto y lo coloco aquí. Vamos a reemplazar esto y vamos a acomodar o darle indentación a este código. Borro esto, no me hace falta. Aquí tengo el input. Vamos a colocarle en el placeholder escribe para buscar. No necesito esto. Y puede quedar allí. Vamos a guardar los cambios. Venimos a la página. Y aquí tengo mi input. Vamos a agregarle el botón.
El botón puede ir aquí, un botón que va a tener la clase de botón. Sería btn y le vamos a colocar de color verde, que suces, y la palabra buscar. Vemos que me aparece aquí pegadito, que es lo que necesitaba. Es decir, aquí escribo la palabra, le doy en buscar y me debe activar eso. Obviamente aquí podemos construir un pequeño formulario. ¿Por qué? Porque la palabra que voy a escribir aquí, o el término, porque pueden ser varias palabras, los tengo que enviar a una página PHP, los ubico y represento aquí los resultados de la búsqueda. Entonces vamos a rodear este input con una etiqueta de form. En este caso puede ser un post. Vamos aquí y damos un poquito de indentación para hacer de notar que este input group está dentro del formulario. Entonces a este botón, como es el de buscar, le tengo que pasar un type de tipo submit, porque es un botón que va a ejecutar el action a través del método post. Y a el input tengo que colocarle un nombre. Vamos a colocarle un name y vamos a colocarle búsqueda. Tenemos ya el input con un name, que es la variable que vamos a utilizar para buscar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero que cuando le den el botón de buscar, él me envíe ese dato a la misma página, a esta misma página, y me ubique los archivos que coincidan con esa búsqueda. Entonces, como quiero enviar a la misma página, hay varias maneras de hacerlo. La más sencilla simplemente es colocar aquí en el action el nombre del archivo. En este caso es estudiantes.php. Entonces me va a enviar a esta misma página este resultado. Vamos a comprobar eso. Vamos a hacer aquí en columna, en esta palabra, que es esta que aparece aquí. Vamos a hacer que me imprima ese resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir aquí, o voy a abrir, mejor dicho, una etiqueta PHP. Le voy a dar un eco y voy a imprimir lo que reciba con el método post. Y que voy a recibir con el método post este name, búsqueda, punto y coma, y cierro la etiqueta PHP. Entonces guardamos los cambios, aquí refrescamos. Aquí me está dando un error porque todavía no está definido esta búsqueda, esta palabra búsqueda, pero una vez que yo escriba aquí y le dé al botón de buscar, esto se quita y me coloca la palabra. Por ejemplo, supongamos que yo quiero buscar a todos los registros cuyo nombre sea Juan Carlos. ¿Sí? Aquí escribo lo que quiero buscar, le doy clic y fíjense que ahora me cambió al valor que escribí aquí. Entonces la página me está reenviando o me está enviando y me está recibiendo este valor. Lo que yo quiero escribir aquí, él me lo va a recibir. Entonces ya que estoy comprobando que lo estoy recibiendo, entonces vamos a hacer el código o la lógica para que me ubique en estos registros lo que yo estoy enviándole a la página. Ok, venimos al código y vamos al principio donde tenemos, antes de iniciar la página, tenemos código PHP. Aquí tenemos la búsqueda, como ya describí lo que hace esta parte, la búsqueda que me muestra todos los registros de la tabla estudiantes. Entonces aquí debajo voy a hacer un if. De caso, un if sencillo. Y le voy a escribir como condición
que si existe, que si el ISET de lo que yo estoy recibiendo, que en este caso es el post búsqueda, si esto existe, entonces voy a hacer un procedimiento. Ese procedimiento va a ser el de capturar este valor que estoy pasando y lo voy a agregar en una variable. Vamos a definir una variable llamada término de búsqueda, puede ser término búsqueda, que va a ser igual a lo que contenga esa búsqueda. Sin embargo, vamos a utilizar aquí, es importante utilizar un método de la variable MySQLi que estoy definiendo aquí, que es un objeto de la clase MySQLi y por lo tanto tiene una función que nos es muy útil y que recomiendo mucho utilizar cuando estoy recibiendo datos que pueden que necesito comparar con la base de datos. Ese método se llama Real Escape String, este método que vemos aquí, y le tengo que pasar como parámetro el valor que estoy recibiendo del formulario. Ok, ¿qué hace este método? Muy sencillo, me evita que por aquí, por esta búsqueda, es decir, por este campo de texto, yo pueda escribir cualquier cosa, puedo escribir incluso símbolos, es decir, que puedo escribir símbolos. Lo que hace este método es limpiarme lo que está entrando al sistema y me lo deja todo como string. Esto se hace para evitar que entren cosas nocivas o dañinas a la base de datos y de alguna manera me dañen la información. Esto evita lo que se conoce como la inyección SQL, que es un método o una serie de métodos que se puede utilizar para poder introducir datos en la base de datos que puedan alterar el funcionamiento de esta. Obviamente es una práctica dañina, pero las últimas actualizaciones de PHP nos regalaron este método que me evita ese tipo de cosas. Entonces esto me da seguridad al trabajo de la base de datos, es decir, que lo que vaya a enviar por aquí esté lo más limpio posible. Entonces va a ignorar la simbología que pueda haber y me va a dejar solamente la palabra, que en este caso voy a buscar. Entonces capturo lo que estoy enviando a través del método post, lo limpio, lo dejo como string y lo almaceno en la variable término búsqueda. Luego que sucede eso, voy a hacer una búsqueda como tal, una consulta tal cual como tengo aquí. Vamos a copiar esto y lo colocamos aquí abajo y aquí voy a colocar consulta buscar para diferenciar de que esta consulta va a ser cuando estoy realizando una búsqueda. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a decirle que me encuentre a todos los archivos de la tabla estudiantes donde aquí especifico, porque aquí estoy pidiéndolo a todos, pero aquí estoy pidiendo a todos los registros con una condición. Entonces, donde vamos a, por los momentos, a decirle que me ubique a todos los registros donde el nombre, en este caso vamos a colocar aquí paréntesis para hacer referencia al campo de nombres de la base de datos. Vamos a recordar aquí en nuestra base de datos llamada escuela, aquí en estudiantes tenemos el campo nombres. Entonces yo quiero buscar en el campo nombres las coincidencias cuando yo escriba aquí en este campo de texto. Entonces le voy a decir que donde nombres, que es el nombre del campo,
sea igual, abro apóstrofes y entre los apóstrofes voy a escribir un porcentaje, la variable que creé aquí, que se llama término búsqueda, y cierro con porcentaje. Recordando lo que hacen los porcentajes en SQL, son como comodines. Eso quiere decir que si yo escribo un término, él me va a comparar todos los registros que hay en la tabla estudiantes, en el campo nombres, lo que yo haya escrito tanto por delante como por detrás. Ahorita vamos a hacer ejemplos de eso de todas maneras, pero es muy importante colocarlo así y entre apóstrofes. Luego de eso hacemos básicamente lo mismo que hicimos aquí. De hecho, vamos a copiar esto, lo pegamos aquí abajo y simplemente cambiamos lo que necesitamos. Entonces aquí vamos a colocar resultados búsqueda y aquí sería consulta buscar y aquí sería resultados búsqueda y vamos a colocar filas búsqueda y listo. Tenemos diferenciado la búsqueda con la búsqueda normal al principio, es decir, cuando entra a la página, vamos a refrescar, que me está enseñando todos los registros con una búsqueda específica cuando le den este botón. Están los dos métodos separados y este solamente se va a activar cuando el campo búsqueda, que es este campo, se accione con el botón de buscar. Entonces vamos a venir y venimos a la parte donde nos está enseñando los datos. Vamos a cerrar esto un momentico. Y aquí tenemos un for each, el for each que ya hemos explicado. Pero ¿qué sucede? Cuando yo voy a hacer una búsqueda, este for each no me va a servir, porque yo necesito que me accione un for each aparte para que me lo ubique con el término de búsqueda que estoy utilizando. Entonces lo que voy a hacer, aquí arriba voy a escribir un script PHP y en ese script voy a definir un condicional. En este caso será un condicional doble. Aquí voy a colocar la misma condición de aquí arriba, el iset y la búsqueda, para que ese if solo se muestre o solo funcione cuando haya un dato en el campo de búsqueda. ¿Y qué va a hacer ese if? Bueno, voy a hacer lo mismo que está aquí. Vamos a copiar todo esto y lo voy a pegar aquí. Claro, en este caso sin PHP, aquí sin esto, porque ya estoy dentro de código PHP. Entonces aquí voy a accionar la fila, pero que encontré aquí arriba cuando hice la búsqueda. En este caso sería filas búsqueda. Copio esa variable, la coloco en el for each y aquí voy a colocar fila, pero minúscula. Copio esto y voy a reemplazar lo que tengo aquí. Y en el else voy a colocar este código que ya teníamos desde antes. Bien, aquí obviamente hay ciertos problemas porque recuerden que estamos mezclando HTML con PHP, donde esto es HTML aunque tenga dentro una etiqueta PHP, pero todo lo que es la estructura condicional del if tiene que ser con PHP y dentro de PHP. Por eso es que aquí se está abriendo PHP. Aquí está la estructura o la llave del if. Esta es la llave de este primer for each. El else, que me abre una llave. Aquí
este código está de más porque aquí ya estoy abriendo una etiqueta PHP que me va a envolver todo lo que tenga dentro esa etiqueta PHP. Entonces obviamente aquí causa conflicto, elimino esto. Este conjunto de código que es PHP está dentro de esta etiqueta. Entonces bueno, vamos a medio acomodarlo allí sin perder la estructura del else. Vamos a colocar un poquito para acá para saber que está alineado. Vamos a meter un poquito esto. Y siempre sabiendo que este else es de este if. Ahora ven, aquí me señala en rojo esta llave del else, que es una llave que cierra aquí abajo. Esta llave que está aquí, porque esta llave es del for each, que me va a recorrer cuando no hay búsquedas en el input de búsqueda. Pero obviamente es un error. Pero ¿cuál es la solución? Simplemente aquí vemos que esta etiqueta de PHP está cerrando. Entonces puedo, sin ningún tipo de problema, eliminar esta. Y esta etiqueta que también me está cerrando, pues me encierra a las dos llaves. La del else, perdón, la del for each y la del else. Acomodamos esto aquí un poquito. Creo que así queda bien. Y yo creo que no veo que haya problemas. No me señala nada rojo. Vamos a guardar los cambios y vamos a probar. Entonces, bueno, aquí vamos a refrescar. Aquí me sigue saliendo esto porque esto está vacío. Vamos a buscar a todas las Marisabel que hay. Vamos a ver si me encuentra ese registro. Lo pego, le doy a buscar. Y fíjense que me devuelve todos los registros, que en este caso son 3, cuyo nombre es María Isabel. Entonces me está funcionando. Vamos a probar, por ejemplo, con Juan Carlos, que es la primera búsqueda que hice. Le doy aquí para seleccionar, le doy en buscar y me encuentra todos los Juan Carlos. Entonces está funcionando bien la parte de búsqueda, pero solamente funciona con los nombres. Ahora bien, ¿qué es lo que les dije yo que les iba a explicar sobre estos porcentajes? Bueno, yo creo que ya ustedes saben esto, porque si ya manejan SQL, han visto lo que hace el porcentaje. Pero lo que hace básicamente es autocompletarme según la palabra que yo coloco en términos de búsqueda. Me lo autocompleta delante y detrás. De tal manera que, por ejemplo, aquí estoy buscando a todos los Juan Carlos. Pero si yo coloco solamente Juan y le doy en buscar, me ubica a todos los registros. Son 11 registros que tienen Juan en el nombre. Juan Carlos, Juan Pablo, Juan Sebastián. No importa, mientras tenga un Juan, él me lo va a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Escribí Juan y el porcentaje lo que hace es que me autocompleta hacia atrás y hacia adelante. De tal manera que si, por ejemplo, yo busco Pablo solamente, también me va a ubicar a los que sean Juan Pablo, siendo Pablo la segunda palabra o el segundo nombre, porque también me autocompleta por delante. Aquí me autocompletó por detrás. Por eso hay un porcentaje delante y un porcentaje detrás. Y para eso funciona el porcentaje y a grosso modo el término de búsqueda. Entonces, bueno, ya hicimos que nos busque. Sin embargo, hay un detalle, y es que para resetear todos los datos, porque fíjense que ya no hay aquí una palabra y solamente me está mostrando 5 registros, y yo quiero, bueno, que me vuelva a mostrar todos los registros, tengo que actualizar. Bueno, en este caso me pide que reenvíe los datos, y el dato que está en la cookie o en la caché es el Pablo. Entonces le puedo dar clic aquí y le doy enter y me lo resetea. Sin embargo, no vamos a hacer eso cada vez que quiera resetear la página. Vamos a crear aquí un botón que me haga eso. Vamos a venir a donde está el botón, que es aquí en buscar, y tan fácil como agregar un botón que se llame reset. Le voy a dar
una clase btn secondary para que me lo coloque gris. Y muy sencillo, lo que voy a hacer es convertirlo en un enlace, ese botón, y le voy a decir que me reenvíe a la misma página de estudiantes.php. Vamos a refrescar. Aquí refresco. Aquí tengo el botón de reset. Vamos a hacer una búsqueda. Y si le doy a reset, me resetea la página sin problema. Entonces ya tenemos eso funcional. Con esto que me aparece aquí, por ejemplo, si refresco la página, me sale aquí todavía un warning. Un warning es una simple advertencia, no es un error. Aquí lo que me está diciendo es que el arreglo de búsqueda no tiene un valor asignado, o sea, no está definido. Entonces obviamente me salta ese error. Hay varias maneras de eliminar eso, pero sin embargo igual voy a eliminar eso de allí. Pero quiero que me muestre un texto cada vez que hago una búsqueda, que me muestre el texto, la variable que estoy buscando. Entonces eso vamos a hacerlo, lo podemos hacer en esta parte de abajo. Cada vez que me haga una búsqueda, esa parte de abajo vendría siendo, puede ser dentro del mismo kHeader. Aquí tengo el div del grid. Aquí voy a definir otro div, un div class container. Lo quito de aquí, lo coloco aquí y voy a hacer un if, como ya lo hemos hecho en esta misma página. Hago un if sencillo con la misma condición que está aquí, si hay algo en la variable de búsqueda. Si hay algo en la variable de búsqueda, que me imprima ese valor. Y esto lo elimino de aquí. Eso está dentro de ese container, dentro de PHP. Vamos a ver, vamos a refrescar ahora. Vamos a buscar ahora a Pablo. Le doy buscar y aquí me muestra la palabra. Y si refresco, pues no me muestra ya el warning. Vamos a formatear esto y vamos a decirle, por ejemplo, aquí lo mismo lo puedo hacer, un text center, para que me muestre o me centre ese texto. Y vamos a agregarle aquí un texto que me diga resultado o resultados de búsqueda para, coloco 2 puntos, dejo un espacio, aquí cierro esas comillas y le pongo un punto para concatenar, de tal manera que al venir aquí, refrescar y hago una búsqueda, me diga resultado de búsqueda para Juan Carlos. Entonces es un poco más elegante, me dice que aquí me atrapa el dato y me dice que es lo que me está mostrando aquí. Ahora vamos a modificar, porque yo quiero que busque, no solo busque por nombres, sino también que lo haga por apellidos. Es muy sencillo, porque aquí vamos a copiar esto y voy a colocar una cláusula OR y copio eso que acabo de pegar, que me ubique a todos los registros de la tabla estudiante donde el nombre sea igual al término búsqueda o apellidos sea igual a término de búsqueda. Guardo los cambios, vengo a la página, vamos a resetear.
Aquí me queda este texto. Ahorita lo vemos cómo eliminamos. Pero entonces vamos a suponer que quiero buscar a todos los López. Escribo aquí López, le doy en buscar. Y ahora me encuentra todos donde los apellidos sea nombre. Entonces ya me funciona tanto para nombres como para apellidos. Entonces aquí ahora me ubica todos los nombres. Si yo quiero que me busque también por cédula, por teléfono, por correo, tengo que añadir esas condiciones aquí en la consulta SQL. Pero supongo que es algo que ya conocen a estas alturas. Ok, para que esto no nos salga por defecto, o sea, eso se quita cuando yo le doy un enter en la URL, pero cada vez que yo hago una búsqueda me va a salir ese texto. Hay una manera bastante elegante de cerrar ese texto y lo podemos hacer con Bootstrap. Bootstrap tiene un apartado de alertas. Vamos a buscar alert y pues en la documentación de Bootstrap me dice que hay diferentes alerts. Obviamente puedo jugar con los colores, alerts azules, grises, verdes. Y bueno, se puede hacer varias cosas con los alerts. Pero hay uno específico que creo que está por aquí abajo, que tiene una X, este que está aquí. Un alert que puede ser de cualquier color y tiene la opción de poder cerrarlo. Entonces bueno, vamos a utilizar ese. Sería este código que está aquí. Vamos a copiarlo y vamos a venir donde nos muestra ese texto, que sería aquí. Ahora bien, lo que copiamos en Bootstrap es HTML y aquí necesito PHP para mostrar ese resultado. Vamos a copiar ese código fuera de PHP. Vamos a acomodarlo por aquí y le vamos a dar forma. Primero vamos a hacer que no sea un warning, sino que sea un primary para que el área sea azul. Pues aquí me da una clase de Bootstrap que es dismissible, que es para que sea descartable, en este caso el alert. Y aquí me da el texto. El texto pues ya yo lo tengo aquí. Vamos a quitar esta línea y vamos a colocar allí el código PHP. Entonces me va a mostrar el código PHP dentro del alert. Aquí tengo el código del alert. Y el botón, la X que veo arriba a la derecha, es un simple botón que tiene la forma de una X. Entonces bueno, vamos a refrescar esto y vamos a ver cómo nos queda. Venimos acá a la página. Fíjense que me sale el alert sin nada escrito. La X un poquito salida del formato. Y obviamente no es lo que quiero. ¿Por qué sucede esto? Porque tengo el HTML dentro y la condición está dentro del alert. Tengo que sacar la condición y bueno, jugar con el texto. Pero entonces aquí me sucede lo mismo que me sucede cuando estoy trabajando con las tablas. Tengo que alternar entre PHP y HTML, que es el código del alert Bootstrap. Entonces lo que voy a hacer es lo que ya he hecho varias veces. En este caso vamos a rodear la parte de leaf en PHP. Aquí voy a cerrar la etiqueta para que me reconozca el HTML. Esto, el texto, es PHP. Entonces después de la etiqueta div de HTML del alert, voy a abrir código PHP. Entonces ese código PHP me va a imprimir lo que el término de búsqueda con el texto resultado de búsqueda para. En este caso voy a cerrar aquí
ese bloque PHP, este botón lo voy a colocar inmediatamente después, y después del div vamos a bajar. Aquí voy a abrir otra etiqueta PHP. Vamos a ordenar un poquito esto. Muy bien, aquí tengo entonces código PHP, tengo código HTML del alert, imprimo el mensaje con PHP porque es dinámico ese mensaje, el botón en HTML, cierro la etiqueta del div con HTML, esta es la misma etiqueta, y cierro el condicional con PHP. Entonces vamos a refrescar, vengamos a la página, refresco y vamos a buscar, por ejemplo, a todos los ramos. Pego aquí, me dice resultado de búsqueda para ramos, veo que aquí me encuentra todos los ramos, y si le doy clic aquí me cierra. Entonces vamos a comprobar de nuevo. Si le doy reset, ahora aquí me sale esto, pero tengo la opción de darle clic para cerrar. Entonces es una idea para una idea elegante para poder quitar ese texto. Muy bien, ahora ya para terminar esta parte o este video, ya que estoy conforme con el código y voy a dejar de programar, vamos a subir los cambios al repositorio. Para eso tengo que abrir la consola y le voy a decir un git add un espacio punto, le doy enter, ahora le digo un git commit -m y le paso el texto. En este caso sería input de búsqueda listo, puede ser así. Le doy enter y ahora simplemente le digo git push para empujarlo al repositorio. Le doy enter. Fíjense que aquí ya se me quitó lo anaranjado de modificado y ahora tengo que esperar a que suba los cambios como ya acaba de hacer. Entonces puedo corroborar en la misma página. Aquí voy a refrescar y ahora me dice que el último modificado está dentro de la carpeta PHP, dentro de la carpeta admin, en el archivo estudiante, input de búsqueda listo. Entonces ya tengo los cambios subidos al repositorio, ya puedo estar tranquilo. Ya la página me hace búsquedas, me resetea la página para volver a buscar, hacer otra búsqueda. Y ya vemos que se está pareciendo mucho a nuestro diseño original. Para el próximo video vamos a hacer la parte de editar y de eliminar para terminar el CRUD.